Vamos a entrevistarlo a Francisco Lepore, él es diputado provincial por Avanzar Neuquén, y con él vamos a conversar sobre el proyecto de ley de emergencia sanitaria, un tema que ya estuvo en carpeta acá y que vamos a seguir desarrollando. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Luciano Muñoz y Belén Barrera te saludan. ¿Cómo estás? Luciano, Belén, buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. ¿Cómo les Bueno, va? muy bien. ¿Y vos? Desde ya te Bien. agradecemos el contacto, la predisposición para charlar un ratito con nosotros. Y bueno, tuve la oportunidad de contactarte como productor acá del programa de FER. Hoy tenemos el gusto de entrevistarte. Y me voy a meter un poco de lleno con la cuestión que nos lleva a llamarte a vos, que es esta cuestión que hace mella en el proyecto de la ley de emergencia sanitaria. ¿Qué opinión tenés vos al respecto de la emergencia sanitaria en sí? Mira, hoy recibimos al ministro de Salud, Martín Regueiro, porque la semana pasada, cuando el Poder Ejecutivo envió este proyecto a la legislatura, recibimos algunas inquietudes y necesidad también de tener mayor información por parte de los distintos bloques de la legislatura, así que el ministro aceptó la invitación a ahondar un poco en los temas que ameritan la declaración de emergencia sanitaria. Y bueno, hoy nos terminó de quedar muy claro a los diputados y a las diputadas cuál es el panorama, porque si bien el sistema público de salud de Neuquén hoy enfrenta una crisis muy importante desde todo punto de vista y los equipos técnicos del ministerio están trabajando en un paquete de medidas para paliar, si se quiere, distintos aspectos de lo que creen que debería ser una reestructuración del sistema público de salud, el ministro nos dejó muy en claro que hoy necesita herramientas más ágiles para contratar centralmente insumos y medicamentos, que son dos cuestiones que hoy son críticas, que no hay stock de insumos básicos y de medicamentos básicos, y que con todas las dificultades que tiene el sistema, el propio personal del sistema es el que hoy está dando la cara por justamente esas cosas que faltan, ¿no? Operaciones que se postergan, atenciones que no pueden ser completadas, reactivos que faltan para hacer estudios de personas que acuden a una guardia, personas que se encuentran internadas con una operación postergada. Por ejemplo, nos contó algunos casos de operaciones de prótesis que no se llegan porque no se han podido adquirir por las vías correspondientes, y tenemos a personas que están internadas esperando justamente una atención eficiente. Entonces hay que distinguir entre lo que es, digamos, la integralidad del sistema de salud y su discusión desde la carrera sanitaria, desde los distintos cambios a nivel de personal, de favorecer las residencias, de dar mejores condiciones para fortalecer el personal, pero hoy concretamente tenemos una situación crítica que no puede esperar, que es la adquisición de insumos y medicamentos. Claro. Hoy se empieza a debatir, ¿no?, este proyecto. ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe? Hoy, efectivamente, a partir de las 20 comenzamos una sesión extraordinaria, donde vamos a tratar en general y en particular este proyecto. Yo tengo buena expectativa, creo que todos los bloques, quizás con algún matiz, pero van a acompañar esta declaración. Hoy lo dejaron en claro. Hemos aceptado también distintas propuestas y reformas a la ley en distintos aspectos de los que trata justamente la ley, pero en primer lugar les quiero transmitir que todos los bloques estaban al tanto de la situación de salud. Es más, justamente el pedido que venga el ministro era para poner en común la situación y preguntarle además por otros temas que hacen a la crisis del sistema de salud, un sistema de salud que tiene una particularidad. Hoy arrastra una deuda de proveedores gigante de más de 11.400 millones de pesos, que se va incrementando por miles de millones de pesos mensualmente, con una cantidad de proveedores que no se le ha pagado hace mucho tiempo, por lo tanto cuesta mucho que vengan a allanarse a una licitación, a ofertar, porque por supuesto quien ya tiene una deuda no quiere contratar con el mismo deudor, digamos, y además con una situación que se está viendo, que es que con el aumento de las prepagas no solo tenemos que fortalecer el sistema para atender la demanda de hoy, sino que hay una proyección
que preocupa y mucho, que es la cantidad de gente, de neuquinos y neuquinas, que frente a aumentos considerables en las prepagas, van a volcar su atención al sistema público de salud, y para eso necesitamos tener mecanismos ágiles de resolución de este tipo de conflictos, a nivel administrativo, a nivel financiero. Entonces, un poco ese fue el panorama en lo que realmente no hubo discusión con la radiografía. Después, si se quiere, sí, algunos diputados y algunas diputadas plantearon que, más allá de este tema puntual, quieren que se avance en una discusión integral sobre el sistema de salud. El ministro se comprometió y dijo que lo están trabajando ese tema, pero que lo que necesita resolver mañana es compras básicas para poder funcionar. Claro. Diputado, a propósito de esta situación que nos estás describiendo, quería consultarte si habías podido leer o escuchar las declaraciones de Darío Martínez, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria Neuquén, un poco para comentarle a la gente y a Francisco también. Darío Martínez expresó que el proyecto no tiene sustento en los fundamentos, que no había ni un solo número, no se sabe cuál es la deuda. ¿Pudiste tomar nota de este tipo de declaraciones donde Darío especificaba que no se sabe cuál es la faltante de medicamentos y otras cuestiones? Sí, se planteó en la reunión. Lo que el ministro planteó justamente es que en un proyecto de ley tampoco, digamos, se puede hacer una descripción exhaustiva de cada uno de los puntos, porque hay cosas que ni siquiera, digamos, tienen que ver con lo que es un proyecto de ley. Y sí se comprometió, de hecho Darío le hizo llegar una serie de preguntas y estaba elaborando un informe para contestarle a él y a todos los diputados. Quizás podemos llegar a la sesión ya con ese informe finalizado, donde consta la deuda de proveedores, lo que se le debe a cada proveedor. El faltante de medicamentos, el ministro lo mostró justamente en la reunión, mostró un Excel de lo que se llama stock cero, que son todos aquellos medicamentos de los cuales no hay stock, que son más de 350, y bueno, hay una cantidad de cosas que se discutieron justamente en la reunión porque no pueden integrar un proyecto de ley, y creo que ha satisfecho las expectativas de todos, y no me ha hecho llegar el diputado Martínez que no iba a acompañar este proyecto, sino al contrario. Francisco, como para que quede claro para nuestra audiencia, ¿cuáles son las propuestas puntuales de esta ley de emergencia sanitaria? Esta ley, más allá, insisto, de una mirada integral del sistema de salud, esta ley está expresamente orientada a resolver el problema que existe hoy de falta de insumos y medicamentos, ¿sí? Hoy no tenemos los medicamentos básicos y los insumos básicos para funcionar, desde una sonda hasta un ibuprofeno, para hablarlo en términos claros, y lo que se trata es de brindarle al ministro herramientas que permitan resolver más rápidamente este tipo de acciones. Para ir al llano, si yo hoy con un proceso inflacionario de más de 180 puntos de inflación, donde específicamente en el área de medicamentos impacta día a día, convoco hoy a una licitación con un precio que la termino en 5 meses, donde ese precio se destruyó y no tengo previsión posible que hacer, bueno, evidentemente no podemos resolver esa situación. Entonces lo que se trata es de permitirle al ministro, en el marco de la Ley de Administración Financiera, ir a una serie de contrataciones directas para generar el stock y que rápidamente sí podamos acompasar el proceso inflacionario y poder volver a llamar a licitaciones de medicamentos y insumos hacia adelante, pero necesitamos resolver mañana lo que nos falta. Venimos de muchas licitaciones que se frustran justamente por eso, porque un proveedor se presenta, pero al ver el cambio de precio, el cambio de condiciones de entrega y demás, se termina bajando, no termina el proceso licitatorio, más que además, finalizado el proceso, el Estado le viene pagando con muchos meses de atraso. Entonces necesitamos ir a comprar rápidamente y hacernos del stock necesario para funcionar, y una vez resuelta la deuda y tener el stock para funcionar, sí proyectar cómo el Estado hacia adelante va a tener herramientas para poder justamente prever estas situaciones. El problema es que el gobierno asumió hace 20 días, el ministro está en funciones el 10 de diciembre y se encuentra hoy con una situación crítica. Bien, de aprobarse entonces la ley, resuelve, digamos, la falta de medicamentos. Pero ¿qué pasa con la falta de médicos, de personal, ¿no?, en los hospitales? Sí, el recurso humano. Claro. Bueno, esa es parte de una reforma integral del sistema de salud que incluye
la revisión de la carrera sanitaria, el fomento de las residencias con mejores condiciones para residentes y una planificación mucho más general y orientada a resolver las necesidades que hay en cada lugar. No es lo mismo la necesidad, hoy justamente hablamos del tema de personal, el ministro nos brindó una serie de cuadros comparativos donde no es la misma la necesidad de personal que tiene la zona Confluencia, donde hay muchísimos médicos formados, que quizá un hospital del interior o determinadas salas de atención donde no tenemos directamente médicos, ¿sí? Entonces hay que ir hacia un plan integral que no es un plan de emergencia, es una planificación para hacer frente a toda esa situación. Francisco, a propósito de esto que le mencionabas a Belén y a la audiencia, quisiera llevarte hacia el lado de cuál es el proyecto, obviamente uno habla de un desarrollo y de un tiempo prudente, pero digo, ¿cuáles son los pasos a corto plazo en esta situación para avanzar? ¿Por qué digo esto? Bien describís vos la situación tanto en Neuquén, y me pongo a pensar en los lugares más alejados, ¿no? En los pueblitos del interior, porque el cuadro es exactamente el mismo, la falta de insumo cero y de personal para poder cumplir sus tareas. Sí, solo que cuando uno se va alejando de la capital, lamentablemente muchas veces los conflictos se agravan. ¿Por qué? Porque no es la misma la logística para insumos y medicamentos, porque no es lo mismo pedirle a un egresado de medicina que se radique acá o que se radique en un lugar mucho más alejado, donde hay un compromiso con la vivienda. Hoy el ministro decía, por ejemplo, tengo una crisis total en Rincón de los Sauces y en el sur de la provincia porque no puedo conseguir residencias para los residentes. O sea, el residente que yo mando a vivir allá no tiene forma de alquilar y que le alcance el sueldo cubriendo un alquiler. ¿Por qué? Porque o el alquiler está orientado al mundo del petróleo, o en el caso del sur hablábamos de los alquileres temporarios para el turismo. Entonces, acá hay que hacer una planificación con distintas medidas a corto y a mediano plazo y que implica una revisión integral y una planificación. Por eso no puede ser todo tratado como si fuese una emergencia. Hoy estamos tratando esto para resolver que haya insumos para poder hacer frente a que ninguna persona, digamos, se quede sin atención a la salud en Neuquén. Después discutiremos dentro del periodo ordinario una reforma integral que justamente nos permita barajar y dar de nuevo en el sistema de salud, y entiendo que es un poco la revisión que se está haciendo en todas las áreas. Yo creo lo mismo en el sector de educación, en el sector de seguridad. Es decir, tenemos que poner en discusión estas situaciones y planificar a 1, 2, 3, 4 y 5 años, porque hay una cuestión hasta cultural de cómo se viene trabajando que necesitamos cambiar, y no es de la noche a la mañana, no es que mañana apretamos un botón y tenemos 2.000 residentes haciendo residencias y formándolos y demás, sino que son procesos que vienen de hace mucho tiempo. Claro, volviendo un poquito a esta idea del interior, ¿no? Va, digamos, en consonancia con la propuesta que trajo el gobernador de esto de la regionalización y ver qué necesita cada región de la provincia, ¿verdad? Exacto. De hecho, una cosa que me pareció muy interesante, que la seguí en realidad por las redes, pero hoy la contó el ministro, hizo una acción que la denominó, digamos, diagnóstico en territorio, que básicamente se dedicó el ministro a recorrer toda la provincia y a hablar centralmente con los efectores, con los médicos, con los enfermeros, con los camilleros, con los choferes, en cada uno de los lugares. Y la problemática es bien distinta en cada uno de los lugares y merece una atención distinta también. Sí. De hecho, en la ley está prevista la creación de un comité de emergencia, y una de las sugerencias que nos han hecho algunos diputados en la reunión de hoy es ¿por qué no damos la posibilidad al Poder Ejecutivo Provincial a crear comités de emergencia, pero también a nivel zonal, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que decís vos justamente de la regionalización que plantea el gobernador, de establecer distintos nexos con el Poder Ejecutivo Central y atacar los problemas de forma diferenciada, porque son bien distintos los problemas en cada una de las regiones. Claro. Bueno, Francisco, la verdad que seguiríamos un rato largo conversando tanto Belén como yo al respecto de este tema, pero se nos acaba el tiempo. Que queremos agradecerte mucho la predisposición. Ya has venido al piso, Francisco, te cuento, Belu. Lo invitamos pero lo nuevamente. volvemos a invitar, cómo no. Cuando tenga ganas se puede acercar, lo podemos comprometer al aire.
Ningún problema, y quizás en piso a veces la discusión es más profunda porque justamente uno puede llevar informes y un montón de cosas que quizás en una llamada telefónica es difícil de volcar, Sí. pero sobre este tema sinceramente hemos discutido muchísimo. Hoy el ministro llevó informes, llevó ponencias, mucho número ciudad por ciudad, cómo han ido decreciendo las curvas del personal formado que necesita la provincia, cuáles son los problemas que afronta. En muchas cosas también han sido coincidentes las distintas organizaciones que giran en torno al tema del sistema público de salud. Así que bueno, creo que son debates muy ricos en cada una de las áreas y por supuesto dispuesto a aceptar el convite cuando ustedes lo dispongan. Pero por supuesto que sí. Hoy de hecho lo decíamos con Belén al aire en otro tema que sacábamos a relucir, que es lo interesante para nosotros como periodistas es que se genere un debate y escuchar conocimientos desde ahí. No nos parece que enriquezca el discutir para tener razón, y creo que es lo que buscamos acá. Bueno, me estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo también trato en lo posible evitar las famosas chicanas. Sé que es parte del juego legislativo también, pero creo que en líneas generales, más allá de lo que se diga para afuera, en muchos aspectos hay una coincidencia total de todos los bloques de la legislatura, particularmente con esta situación. Quizás, por supuesto, cada uno quiere agregar, poner o sacar de cómo debería ser la resolución, pero en el diagnóstico creo que hay una coincidencia generalizada. Claro. Bueno, Francisco, te mandamos un fuerte abrazo, tanto Belén como yo, y te agradecemos mucho tu contacto. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Igualmente para vos. Muchas gracias. Bien, Belu, ahí pasó Francisco Lepores, y él es diputado provincial por Avanzar Neuquén.